Shalom, shalom, bendiciones a todos, amados hermanos. Continuando con nuestra lectura, la parashat de esta semana, la parashat Kitavo, que significa cuando entres. Hemos llegado a este cuarto día de la semana, Yom Revi'i, día 13 del mes de Lul. Y estamos en la cuarta liyá, que se encuentra en el Sefer de Barí, libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículos 1 al 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, no es Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jardén a la tierra que Adonai tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Adonai el Elohim de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jardén, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Eibal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Adonai tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Adonai tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocausto a Adonai tu Elohim. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Adonai tu Elohim. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Y Moshe, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Elohim. Oirás pues la voz de Adonai tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, v'chayei olam atah betoheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah. Torah de veracidad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, recordando el nombre de esta parashat. Parashat significa porción. Esta parashat se llama Kitavo, que significa cuando entres. Y son las instrucciones que Adonai está dando a los hijos de Israel para cuando entren a la tierra de Israel, lo que ellos deben hacer para que todo pues les vaya bien. Entonces aquí en el versículo 1 encontramos que hay un énfasis para guardar todos los mandamientos que están siendo ordenados. Una señal visible de la disposición de los hijos de Israel por guardar los mandamientos es seguir la instrucción que se les da en el versículo 2. Dice que cuando pasen el Jardín, es decir, el río Jordán, según la instrucción que Adonai les da, deben levantar piedras grandes. Estas piedras grandes deben ser revocadas con cal, con yeso, con cal. Piedras grandes, revocadas con cal, y sobre la superficie blanca que ahora va a quedar por revolcarlas con cal, entonces sobre esa superficie se deben escribir, según el versículo 3, todas las palabras de la Torá. Es decir, los 613 mandamientos, misbot, juicios, estatutos, decretos, ordenanzas que Adonai ha establecido en la Torá. Es interesante observar que la Torá siempre es escrita sobre piedra. Cuando la Torá fue entregada por primera vez en el monte Sinaí, como se narra en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, fueron escritas con dedo de Elohim sobre lujot, es decir, sobre tablas de piedra. Y ahora aquí se habla de que debe también escribirse sobre 12 piedras revocadas con cal, pero ahora van a escribirlas los mismos hijos de Israel. Las deben escribir. ¿Por qué en piedras? Porque la piedra habla de eternidad. La piedra es un material que siempre permanece, es durable, es firme, es fuerte. Eso nos habla del carácter de la Torá. La Torá permanece,
es firme, es durable, es eterna, porque viene de un Elohim que tiene esas características. De hecho, cuando Adonai habla acerca de el Mesías prometido, se refiere a él como lo hace a través del profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16. El profeta dice: por tanto, Adonai, el Elohim, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces aquí se repite en varias veces la expresión Eben, porque la expresión Eben, la palabra Eben significa piedra, pero no cualquier piedra, es una piedra boham, es decir, fuerte, firme. Es una piedra pinat, que significa una piedra que es justa para el ángulo del edificio, que sostiene todo el peso del edificio. Es una piedra también, Eben dice Jikrat, que significa que es preciosa, es hermosa esta piedra. Y es Eben Musad, que significa que es una piedra eh, para cimiento, fundacional, que no solamente es del ángulo, sino que sostiene, es el fundamento de todo lo que Adonai está haciendo. ¿Y a quién se refiere así? Al Mashiach Yeshua. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra del ángulo. Entonces la piedra nos habla de lo perdurable, lo estable, lo eterno, lo firme, lo fuerte de la palabra Adonai. Y Yeshua es la palabra viviente de Adonai. Como los hijos de Israel van a entrar ahora a la tierra prometida, deben poner ese recordatorio. De hecho, en el libro de Josué se dice que cuando los sacerdotes, por indicación de Adonai y por instrucción de Josué, tomaron el arca y avanzaron para cruzar el Jardín, las aguas se detuvieron un montón arriba y siguieron las demás hasta llegar al mar salado. Entonces los sacerdotes permanecieron en pie en el centro del río seco, del lecho del río, mientras todo Israel pasaba. Después Josué ordena a 12 hombres escogidos, representando a cada una de las 12 tribus de Israel, que sacaran del lecho del Jardín 12 piedras. Esas 12 piedras fueron puestas en Gilgal, para que cuando los hijos de Israel, sus hijos, los descendientes, que no habían vivido la experiencia de cruzar el Jordán, entonces preguntaran, ¿qué significa estas piedras? Entonces se les recordaría la Torá, lo que Adonai había hecho y lo que Adonai había prometido. Entonces el simbolismo aquí en las piedras, en esta aliyá, es muy fuerte, es muy grande. De hecho, dice el versículo 4, que cuando ellos hubiesen pasado el Jordán, levantarían estas piedras, esas piedras que están siendo ordenadas, que debían ser revocadas con cal, deberían levantarse, dice, en el monte Eibal. Ahora, aquí aparece la figura del monte. Más adelante vamos a estudiar en las próximas parashat la importancia de dos montes, el monte Eibal y el monte Gerizim. Aquí se menciona primeramente el monte Eibal. Tenían que ponerse estas piedras en el monte Eibal. La palabra Eibal tiene un sentido como calvo, descubierto, desnudo, asolado. Y esas son las características de ese monte hasta el día de hoy. En la tierra de Israel existe este monte, eh, y es un monte que está totalmente desolado. En él no hay fuentes de agua, no crece vegetación, es totalmente rocoso. ¿Y por qué había que levantar, dice, esas piedras allí en el monte Ebal? Y aparte de eso, con piedras también, versículo 5, había que levantar un altar Misbeach a Adonai. Y sobre ese altar se iban a sacrificar, versículo 7, ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Ahora observe que en el versículo 5 dice que las piedras del altar no se podían labrar con instrumento de hierro. ¿Por qué? ¿Por qué esta prohibición? Porque el hierro representa lucha, batalla, guerra, y junto con la guerra, derramamiento de sangre. El altar de Adonai es un altar para reconciliación, para acercar al hombre a su Elohim. Por eso dice que en el versículo 7, cuando el altar de piedras enteras sería edificado en el monte Ibal, entonces los hijos de Israel podrían ofrecer, dice, Korban Eshlamim,
¿Qué significa esto? Sacrificios de paz, de reconciliación. Es el mismo sacrificio que el Mashiach Yeshua ofreció por sí mismo, para sí mismo, al ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, para nuestro beneficio. Solamente a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach, la piedra preciosa, la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra del cimiento que sostiene a toda esta casa espiritual. Entonces, ese sacrificio es un sacrificio de reconciliación. A través del sacrificio del Mashiach, nosotros hemos sido reconciliados con Elohim. Entonces, eh, más adelante se dice a Israel, versículo 8, que escriba claramente estas piedras, en estas piedras, las palabras de esta Torah. ¿Por qué? Porque la Torah debe enseñarse claramente, con claridad. No puede ser añadida, no se le puede quitar a la Torah. No se le puede anular porque permanece por siempre, para que todos aprendieran de la Torah. Finalmente, el versículo 9 dice que los sacerdotes y Moshe y los sacerdotes le hablaron a todo Israel y le dijeron: guarden silencio, guarda silencio, Israel, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Adonai, tu Elohim. Eso nos recuerda en lo que dice el Salmo 65, versículo 1. La Reina Valera en el Salmo 65, versículo 1 dice: tuya es la alabanza en Sión, a ti se pagarán los votos. Tuya es la alabanza en Sión. Pero resulta que en el texto hebreo no dice así. El texto hebreo dice literalmente, la traducción literal sería: para ti el silencio es alabanza, oh Elohim. Para ti el silencio es alabanza. Mire la gran diferencia. Aparece la palabra dumillá, y dumillá significa silencio. Entonces aquí Moshe le dice al pueblo de Israel: guarda silencio y escucha. Guarda silencio y medita en tu interior, en tu alma, que hoy ha sido constituido pueblo de Adonai. Y esta constitución se ha dado a través de la imposición de la Torá. Y uso la palabra imposición porque eso es la Torá. Es la imposición santa, buena y justa de Adonai para con su pueblo. Es un yugo. Por eso que también el profeta Jeremías en Lamentaciones dice lo siguiente. Lamentaciones capítulo 3, versículos 27 y 28 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cuál yugo? El de la Torá. La Torá que lo somete a Adonai. La Torá que le dice: esto harás y esto no harás. La Torá que lo identifica como pueblo santo de Adonai. La Torá que lo conduce a apreciar la obra de la piedra principal, la piedra preciosa, la piedra que en él creyere no será avergonzado. Dice el versículo 28, el hombre que se siente solo y calle, silencio, haga silencio delante de Adonai, porque es Adonai quien se lo impuso. Tremendo. Es extraordinario el trato de Adonai con nosotros, los hijos de Israel. Cómo nos da su palabra, cómo nos enseña que su palabra es perdurable como una roca, cómo nos habla acerca de la roca viviente que es el Mashiach Yeshua, y que todos nosotros, como dice Pedro, como piedras vivas, debemos ser sobreedificados sobre ese fundamento que es Yeshua HaMashiach, para que seamos una casa espiritual, piedras vivas, y guardar silencio, meditando y agradeciendo en nuestro corazón que hemos sido constituidos pueblo de Adonai. Shalom, shalom, amados. Bendiciones a todos.